comenzó como cualquier otro descubrimiento cósmico. Un destello silencioso en un sondeo del cielo, un nuevo objeto surcando el sistema solar. Pero lo que siguió destrozó toda expectativa. El 1 de julio de 2025, los astrónomos detectaron un cuerpo interestelar designado Tri-Atlas, 3 Atlas, precipitándose en nuestra vecindad a la asombrosa velocidad de 130.000 millas por hora. A primera vista, parecía un cometa, rápido, brillante, helado. Pero cuando la NASA apuntó sus instrumentos hacia él, algo andaba mal. La cola del objeto no se arrastraba detrás como debería. Apuntaba hacia el Sol, una dirección que desafía no solo la experiencia, sino la física misma. La radiación solar debería alejar siempre el polvo del cometa. Sin embargo, este penacho luchaba contra la corriente. ¿Era un truco de la perspectiva, un error en los datos, o algo mucho más extraño? Porque cuantos más telescopios miraban, más clara se volvía la anomalía. La cola no se comportaba como gas y polvo escapando de una roca. Parecía empuje. Y si eso es cierto, si esta cola no es pasiva sino propulsada, entonces 3 de enero Atlas no solo está de visita. Está llegando y puede estar bajo control. Desde el momento en que Tri-Atlas entró en nuestro sistema solar, los científicos supieron que tenían algo raro. Solo 2 visitantes interestelares confirmados lo habían atravesado antes, Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Ambos suscitaron controversia, pero Tri-Atlas lo superó rápidamente en misterio. El sondeo Atlas en Chile lo detectó primero, pero fueron las primeras imágenes de la NASA las que dejaron atónita a la comunidad. La cola del objeto, su llamado penacho, no seguía las reglas. No se arrastraba detrás del objeto, alejándose del Sol, como en todos los cometas estudiados. Se proyectaba directamente hacia el Sol. El veterano científico de cometas Brice Bolin la calificó de mancha solar y completamente sin igual en los registros. El observatorio Gemini Sur y el observatorio Lel confirmaron la anomalía. Imagen tras imagen mostraban lo mismo, un chorro denso y persistente moviéndose en la dirección equivocada. La presión de la radiación solar, el viento invisible de la naturaleza, debería estar empujando todo lejos del Sol. Pero este polvo aparentemente era empujado contra el viento, desafiando la dinámica más básica del comportamiento de los cometas. Los datos orbitales empeoraron las cosas. Una trayectoria retrógrada casi alineada con la órbita de la Tierra, con una excentricidad superior a 6, lo que significaba que no solo estaba libre de la atracción del Sol. Se abría paso a través de nuestro sistema como una cuchilla, ignorando todas las reglas. A finales de julio, incluso el telescopio espacial Hubble había fijado su mirada, capturando imágenes de alta resolución del mismo arco estrecho y orientado al Sol, que nunca cambiaba de forma, nunca se debilitaba. Y de repente, un pensamiento impactante comenzó a filtrarse en las conversaciones científicas, ¿y si esto no es una cola en absoluto? El misterio se profundizó cuando el telescopio espacial James Webb realizó un análisis espectral del objeto. Lo que encontró no solo era inusual, era sin precedentes. Los cometas de nuestro sistema solar suelen estar dominados por vapor de agua con un poco de dióxido de carbono. 3 de enero Atlas invirtió esa relación por completo. Su proporción de CO2 respecto al agua era de 8:1, 4 desviaciones estándar por encima de la norma del sistema solar. Solo otro cometa conocido se acercaba a eso y se consideraba una excepción. Esto no era solo una química extraña. Era alienígena. Literalmente, estas proporciones sugerían que Tri-Atlas se había formado en un tipo de vivero planetario completamente diferente, uno donde el CO2 se congela mientras el agua permanece atrapada. Pero esa no fue la única sorpresa. El Very Large Telescope en Chile detectó niveles significativos de níquel atómico, un metal raramente visto en tales cantidades a menos que algo inusual esté sucediendo. Aún más extraño, no había vapor de hierro, que casi siempre acompaña al níquel en los cometas del sistema solar. Esta no era solo una mezcla diferente de elementos.
Era una arquitectura química completamente diferente, una composición no vista en ningún otro cuerpo natural que haya entrado en nuestros cielos. Y cuando se combina eso con el movimiento del objeto, la orientación de su penacho y la forma de su cola, no se obtiene un cometa. Se obtiene un sistema, algo que se comporta más como una máquina que como una roca. El dióxido de carbono no se estaba ventilando al azar. Estaba enfocado, era constante y empujaba con la suficiente fuerza como para cambiar la trayectoria del objeto. Justo como la propulsión. Aquí es donde las cosas salen del reino de lo extraño y entran en el dominio de lo inquietante. Mientras los astrónomos rastreaban la trayectoria de Tri-Atlas, notaron una desviación sutil pero persistente que no podía explicarse solo por la gravedad. Los modelos orbitales estándar comenzaron a desviarse. Los residuales, esas pequeñas diferencias entre las posiciones predichas y las reales, comenzaron a apuntar en una única dirección constante, hacia el Sol, alineada con el penacho. Cuando los investigadores añadieron una pequeña aceleración no gravitacional a los modelos, de repente todo encajó. El mejor ajuste mostró una aceleración hacia el Sol de 4x10 acento circunflejo, 7m/s superíndice 2. Minúscula, sí, pero suficiente para desviar la trayectoria del objeto miles de kilómetros en unas semanas. Es del mismo orden de magnitud que el empuje ejercido por los propulsores de iones de una nave espacial. Y el parecido no terminaba ahí. Al igual que un motor de iones, el penacho era estrecho, colimado y no se dispersaba como el polvo. El material no era esponjoso o caótico. Era denso, pesado y mantenía una formación compacta. En términos simples, el penacho parecía manufacturado. Avi Loeb, que nunca rehúye las teorías audaces, propuso que si una sonda alienígena estuviera frenando, así es exactamente como lo haría. Disparando sus motores hacia el Sol en el perihelio para maximizar la desaceleración usando el efecto Oberth. Y, de manera inquietante, eso es exactamente lo que parece estar haciendo Tri-Atlas. Los números no mienten. La sublimación natural no puede explicar tanta fuerza direccional. El objeto no está siendo empujado por la luz solar. Está siendo impulsado por algo más. Y ahora llegamos al momento más crítico de la historia. El 30 de octubre de 2025, Tri-Atlas pasará detrás del Sol, desapareciendo de todos los telescopios en la Tierra. Esto se conoce como conjunción solar, un periodo en el que las señales de radio se bloquean y el rastreo visual se vuelve imposible. En otras palabras, este es el momento perfecto para ocultar una maniobra. Si este objeto está siendo propulsado, si es inteligente o incluso autónomo, este es el momento en que actuaría. Un cambio de trayectoria realizado detrás del Sol pasaría desapercibido hasta que emergiera, momento en el que podría estar en una ruta completamente nueva. Y el momento no podría ser más sospechoso. Todos los equipos importantes de defensa planetaria están observando. La trayectoria antes de la conjunción colocaba al objeto cerca de Marte, Venus y Júpiter en una secuencia precisa de sobrevuelos con probabilidades menores a 1 entre 20.000. La excentricidad de su órbita no solo está libre. Es casi una línea recta, 6 veces mayor que la norma para objetos interestelares. Este no es el tumbado caótico típico de los desechos espaciales. Es controlado, calculado y se dirige hacia un punto ciego. Tras la cortina del Sol, cualquier cosa podría pasar. Y cuando reemerge, el mundo observará con el alma en vilo para ver si todavía sigue las reglas o si revela un plan que nadie vio venir. A medida que pasaban los días y Tri-Atlas se acercaba a su perihelio, científicos de todo el mundo volvieron su atención hacia algo que hasta ahora había permanecido al margen de esta investigación. La composición del penacho mismo. Los espectrógrafos del JWST no solo estaban recogiendo luz. Estaban diseccionando el alma química de este visitante. Y lo que descubrieron solo profundizó el misterio. El espectro no mostraba la firma caótica del polvo cometario típico. En cambio, revelaba algo enfocado, incluso ingenieril.
La firma estaba dominada por partículas monoenergéticas, no la mezcla de velocidades y elementos que se esperaría de la desgasificación, sino un rango estrecho y consistente de velocidades. Esta es una característica de la propulsión iónica, donde las partículas cargadas se aceleran en corrientes uniformes. Aunque no se detectó xenón, el propelente típico en los motores iónicos fabricados por el hombre, la presencia de CO2 y níquel atómico, ambos a ion icebergs bajo las condiciones adecuadas, era innegable. Las proporciones eran ajustadas, la dispersión baja y el vector direccional del chorro coincidía perfectamente con la aceleración no gravitacional. Era casi como si el objeto estuviera generando un empuje controlado, no por accidente, sino con un propósito. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es solo qué está haciendo, sino por qué lo está haciendo ahora. La trayectoria de 3 Atlas ya desafiaba las expectativas. Pero a medida que los analistas orbitales profundizaban en su ruta de vuelo, lo que encontraron rayaba en lo estadísticamente imposible. Este objeto interestelar no solo estaba de paso. Estaba enhebrando una aguja cósmica, rozando Marte el 3 de octubre, luego Venus en noviembre y Júpiter en marzo siguiente. Cada sobrevuelo sincronizado dentro de ventanas orbitales estrechas. Se calculó que las probabilidades de que un objeto interestelar aleatorio se alineara con tanta precisión con 3 planetas sucesivamente eran menores a 1 entre 20.000. Y no era solo una cuestión de proximidad. El ángulo de aproximación colocó a 3 Atlas dentro de los 5 grados de la eclíptica, casi alineado con el plano orbital de la Tierra, un corredor raramente utilizado por los escombros interestelares naturales, que normalmente irrumpen desde ángulos pronunciados. El patrón se sentía más como un plan de vuelo que como una coincidencia. Algunos planificadores de misiones en el JPL susurraban sobre una secuencia de asistencia gravitatoria del tipo que utilizan las naves espaciales humanas para ganar o perder velocidad con mínimo combustible. En este caso, sin embargo, el objeto no parecía estar acelerando para alejarse. Se estaba desacelerando, casi como si se estuviera preparando para insertarse en una órbita estable. Y si quisieras disfrazar esa maniobra, esperarías una conjunción solar, justo como lo está haciendo 3 Atlas ahora. De vuelta en los laboratorios, las supercomputadoras funcionaban sin parar, procesando millones de simulaciones, intentando encajar a 3 Atlas en modelos conocidos, dinámica de polvo, sublimación de gas, chorros rotacionales, fractura térmica. Nada funcionaba. Los algoritmos estándar de desgasificación de cometas no podían replicar la consistencia de la pluma dirigida hacia el Sol, ni explicar el vector de aceleración estable y persistente del objeto. El equipo del Centro de Planetas Menores comenzó a ajustar parámetros muy fuera de lo normal, introduciendo variables nunca antes necesarias, como empuje direccional, pérdida de masa anisotrópica y bucles de retroalimentación similares a motores. Solo cuando asumieron una emisión enfocada de partículas grandes modeladas como chorros de propulsión, los números comenzaron a tener sentido. Y, sin embargo, incluso con esta solución improvisada, una verdad perturbadora permanecía: los modelos solo funcionaban cuando abandonaban la idea de aleatoriedad. En el momento en que introdujeron intencionalidad, todo encajó. La órbita encajaba a la perfección. Las tasas de pérdida de masa se alineaban. La aceleración se volvía predecible. Pero esto creó un nuevo problema. Porque una vez que comienzas a modelar un objeto como si estuviera decidiendo a dónde ir, has traspasado el límite de la ciencia natural y has entrado en algo para lo que ningún astrónomo está entrenado. En algo que te devuelve la mirada. Y entonces llegó el silencio. A medida que 3 Atlas se acercaba al Sol, los telescopios de todo el mundo comenzaron a perder su fijación. No por una falla, sino porque el objeto comenzó a desvanecerse. No a atenuarse como un cometa moribundo, sino de manera selectiva. Su reflectividad caía en ciertas longitudes de onda, su albedo cambiaba dependiendo del ángulo de observación. Los instrumentos que una vez lo vieron claramente ahora reportaban pérdida de señal. Los pulsos de radar no devolvían más que ruido.
Era como si el objeto se hubiera vuelto furtivo. Los equipos de defensa planetaria de la ESA y la NASA comenzaron a compartir memorandos encriptados. La preocupación no era solo sobre a dónde iba 3 Atlas, sino sobre qué podría hacer mientras nadie podía verlo. Durante la conjunción solar, incluso los instrumentos más avanzados de la Tierra están efectivamente ciegos. Y ahora, en este punto ciego, el último comportamiento registrado del objeto no era pasivo. Estaba maniobrando. Ligeros cambios en los residuos, justo antes de que se perdiera el contacto, insinuaban un cambio angular sutil, como una sonda autónoma ajustando su orientación. Los científicos no lo dicen en voz alta, pero algunos lo piensan, ¿y si 3 Atlas no solo vino aquí? ¿Y si estaba destinado a ser encontrado? Pero solo una vez que estuviéramos listos para entender lo que realmente es. Después de cientos de registros de posición y reconstrucciones orbitales, los investigadores del Jet Propulsion Laboratory comenzaron a notar una anomalía sutil pero persistente oculta en lo profundo del flujo de datos. Ya no era solo la aceleración lo que llamaba su atención. Era la simetría. Cuando reflejaron la trayectoria de 3 Atlas a través de la eclíptica y corrigieron la dilatación del tiempo debido a su velocidad, encontraron un patrón. Una relación geométrica entre su ruta actual y los objetos interestelares históricos. Algunos de los vectores se alineaban casi a la perfección con vectores entrantes anteriores, como si siguieran un corredor predecible, una especie de autopista cósmica que viajeros invisibles podrían usar. Esto no era solo mecánica orbital. Se parecía a la firma de una planificación. Hacía eco de un lenguaje de diseño. Los analistas lo llamaron huella dactilar orbital, una técnica normalmente usada para detectar patrones de lanzamiento en satélites clasificados. Y cuando superpusieron esos arcos orbitales con la ubicación propia de la Tierra en momentos clave de la historia, surgió algo aún más desconcertante: estas alineaciones no eran aleatorias. De hecho, parecían sincronizadas en el tiempo. Una secuencia de pasos a través del sistema solar en intervalos cuidadosamente espaciados. No lo suficientemente frecuentes como para ser alarmantes, pero lo suficientemente regulares como para ser rastreados. ¿Podría 3 Atlas ser un nodo en una red más grande, parte de una línea de tiempo tan vasta que solo ahora vislumbramos su patrón? Y lo más importante, ¿qué sucede cuando el patrón se completa? Para entender lo que 3 Atlas podría representar, los científicos comenzaron a reexaminar a los visitantes interestelares anteriores, Oumuamua y Borisov, pero esta vez con nuevos ojos y nuevas herramientas. Oumuamua, una vez descartado como una roca de forma extraña, de repente parecía un presagio. Su aceleración inexplicable, su falta de actividad cometaria y su forma de panqueque, cuando se filtraron a través del lente del comportamiento de 3 Atlas, parecían menos una rareza y más una fase 1. Borisov, aunque químicamente más familiar, aún se movía demasiado rápido y portaba marcadores espectrales únicos que no se habían visto hasta ahora. Algunos astrofísicos comenzaron a flotar una teoría: ¿y si estos objetos no eran fenómenos separados, sino una secuencia? Cada uno ofrece una prueba diferente, una pista diferente, como migas de pan a través del tiempo. Oumuamua presentó un problema de forma y movimiento. Borisov desafió nuestros modelos químicos. 3 Atlas era la pregunta de la propulsión, la trayectoria, la sincronización, la ventana detrás del Sol. La idea era audaz, quizás imposible de probar, pero se ajustaba a los datos de manera inquietante. Estos no eran solo objetos. Eran sondas. Cada una observando, midiendo, reaccionando, no vivas, ni comunicativas en el sentido humano, pero diseñadas para observar una especie acercándose lentamente a la alfabetización galáctica. De ser cierto, las implicaciones son asombrosas. No solo los estamos notando nosotros. Ellos nos han estado notando a nosotros y eligiendo exactamente cuándo aparecer. Entre bastidores, canales internos de Slack, foros universitarios encriptados y revistas no indexadas comenzaron a murmurar el mismo término: aproximación ingenieril, engineered approach. No era una hipótesis oficial, aún no.
Ninguna revista revisada por pares quería tocarla. Pero los cálculos no mentían. La excentricidad, la velocidad, la alineación con 3 sobrevuelos planetarios, la pluma hacia el Sol, la química del CO2, las firmas atómicas de níquel, todo apuntaba en una dirección: intencionalidad. Cuando se tiene en cuenta el momento preciso del perihelio con el apagón por conjunción de la Tierra, la teoría ganaba peso. Algunos incluso comenzaron a referirse al momento de la maniobra Oberth no como una curiosidad, sino como una estrategia. Si una civilización quisiera enviar exploradores autónomos, silenciosos, no comunicativos, pero autocorrectorios, se comportarían exactamente así: pequeñas aceleraciones difíciles de detectar. Maniobras realizadas cuando nadie puede observar y rutas de llegada que aparecen justo dentro de los límites de la aleatoriedad, pero solo si miras cada una de forma aislada. La imagen real solo emerge cuando conectas los puntos. En susurros, los investigadores comenzaron a llamar a 3 Atlas el tercer nodo, y se preguntaban en voz alta: ¿qué hará el cuarto? Porque una vez es una casualidad, 2 veces es un patrón. 3 veces, eso es un mensaje no hablado, no escrito, sino dejado en órbitas, polvo y luz. Y entonces la conversación cambió, no solo entre astrónomos, sino entre instituciones. Porque si esto es una sonda, o peor, un sensor, entonces no somos solo observadores. Somos los observados. Eso significa que nuestros telescopios, nuestro radar, nuestras reacciones, nuestra ciencia, todo ello se convierte en parte de la respuesta. Una especie de bucle de retroalimentación, una prueba. Y si 3 y Atlas es el equivalente a una captura planetaria, un experimento dejado flotando en el vacío, esperando ver cuándo y cómo reacciona una especie. No para hacer contacto, sino para ver quién está mirando. La noción ya no es ciencia ficción. Está integrada en nuestros modelos de IA más avanzados y protocolos SETI, la idea de sondas pasivas, de observadores ocultos, lurkers. Construidos para esconderse a plena vista hasta que una civilización se vuelve lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para detectar anomalías y notar patrones. Y ahora 3 y Atlas nos ofrece una ventana más de invisibilidad. Un momento detrás del Sol, un telón cósmico donde lo que suceda a continuación puede que no esté bajo nuestro control. Porque quizás ya no somos los experimentadores. Somos el experimento. Y tal vez por eso su cola parece propulsión. Porque no se está escapando, está señalizando. Y lo único más inquietante que verlo ahora es darse cuenta de cuánto tiempo lleva observándonos. Mientras la comunidad astronómica internacional seguía reanalizando 3 y Atlas, comenzó a surgir un patrón perturbador, no en el objeto mismo, sino en cómo nos estaba afectando. Informes de observatorios en Sudamérica, Europa y Australia mostraban comportamientos similares en sus sistemas de rastreo, fallos anómalos al observar 3 y Atlas, pérdida de señal breve pero repetible, y retrasos inexplicables en la transmisión de datos. Estas no eran fallas mecánicas. Solo ocurrían cuando se enfocaba este objeto. Las anomalías de datos eran tan consistentes que varios equipos comenzaron a preguntarse si 3 y Atlas estaba emitiendo interferencia electromagnética de bajo nivel, no suficiente para dañar, pero sí para distorsionar. Algunos lo compararon con una sonda probando nuestros instrumentos, casi como un escáner buscando frecuencias resonantes. No estaba transmitiendo en el sentido tradicional. Estaba sondeando. Lo que hizo esta teoría más convincente fue cómo estas disrupciones se alineaban con frecuencias específicas de telescopios. Especialmente dentro de las ventanas estrechas utilizadas para la comunicación del espacio profundo. Es como si el objeto no quisiera ser escuchado. Quería ver quién estaba escuchando y cómo. Bajo esta luz, la anomalía ya no era solo una rareza. Se convirtió en una plantilla, un patrón de diagnóstico. Y si eso es cierto, entonces quizás 3 y Atlas no solo está de visita. Nos está diagnosticando. Con el observatorio Vera C. Rubin preparándose para entrar en pleno funcionamiento,
los astrónomos pronostican un futuro cercano donde se podrían detectar docenas de objetos interestelares cada año. Eso debería ser una buena noticia. Pero en cambio, está generando alarma. Porque ahora que sabemos que buscar trayectorias retrógradas, órbitas hiperbólicas, aceleraciones no gravitacionales, comportamiento inusual de la cola, estamos viendo sombras. Varios objetos apenas detectables en los datos preliminares de Rubin muestran breves pasajes por el sistema interior con características sospechosamente similares, penachos parciales hacia el Sol. Anomalías de velocidad inexplicables, incluso alineación con sobrevuelos planetarios. Algunos nunca reaparecieron. Otros pasaron desapercibidos en su momento debido al mal tiempo o lagunas observacionales. Y de repente, 3I Atlas parece menos un invitado cósmico raro y más uno de muchos, un nodo visible en una red invisible. Los investigadores comenzaron a modelar trayectorias hipotéticas que conectan estos avistamientos. El resultado fue escalofriante, docenas de posibles rutas que se enhebran a través de nuestro sistema solar con una precisión inquietante, pero que solo se revelan cuando el observador es lo suficientemente sofisticado como para ver los patrones. Algunos científicos ahora hablan en voz baja sobre una posible cuadrícula, un andamio galáctico antiguo de observadores, invisible hasta que es demasiado tarde para ignorarlo. No todos los científicos están convencidos de que 3I Atlas sea artificial, por supuesto. Un nuevo grupo de astroquímicos está impulsando una teoría contraria, que lo que estamos viendo no es un comportamiento ingenieril, sino una nueva clase de naturalismo interestelar extremo. En este modelo, 3I Atlas no es una sonda. Es un subproducto de una violenta muerte planetaria en otro sistema estelar, eyectado durante una colisión o incluso durante un colapso sistémico inducido por una supernova. El penacho, en este caso, podría explicarse por volátiles exóticos, materiales que nunca hemos encontrado, que producen una sublimación dirigida bajo la radiación estelar de formas inesperadas. El contenido de níquel, el dominio de CO2, los chorros hacia el Sol, quizás todo es un efecto secundario de una geología alienígena, no de ingeniería alienígena. Pero esta teoría no descarta la rareza. Simplemente reemplaza la intención con la extremidad. E incluso dentro de este marco, el objeto se vuelve algo sagrado, una cápsula del tiempo, un mensajero no de voluntad, sino de condiciones tan ajenas que parecen diseñadas. En otras palabras, ya sea tecnología o naturaleza, 3I Atlas nos está mostrando que la galaxia es más que extraña, es capaz de parecer inteligente incluso cuando no lo es. Y eso por sí solo reescribe nuestro lugar en ella. Incluso mientras el mundo observa a 3I Atlas prepararse para desaparecer detrás del Sol, las alertas tempranas del sistema automatizado de Rubin están marcando algo más. Otro objeto de movimiento rápido entrante desde el espacio interestelar. Aún no tiene una órbita confirmada, pero su trayectoria es pronunciada y las curvas de brillo iniciales sugieren un núcleo sin coma, un intruso silencioso. Sin cola, sin erupciones, solo una aproximación limpia y fría. Los científicos se están apresurando para designarlo. ¿Podría ser el Cuatro Ojos, nombre pendiente? Y de ser así, ¿qué traerá? ¿Será silencioso como Oumuamua, ígneo como Borisov, o preciso e imposible como 3I Atlas? El momento por sí solo es aterrador. Estadísticamente, es casi imposible tener 3 visitantes interestelares tan únicos en una sola década, y mucho menos 4 en 5 años. A menos que nunca hayamos estado mirando en los lugares correctos antes. Los pronósticos de Rubin, combinados con nuevos detectores de anomalías orbitales asistidos por IA, sugieren una tormenta que se avecina. Una ola de datos tan intensa que arrasará con todos los modelos actuales de dinámica planetaria. Algunos creen que esta es la verdadera historia. 3I Atlas no es solo un mensaje. Es el anuncio, un preludio. El tipo de marcador que las especies dejan atrás cuando están a punto de hacer contacto o de asegurarse de que estés listo para lo que viene. Construimos telescopios para mirar al vacío. Lanzamos ondas para tocar el borde del sistema solar.
Apuntamos lentes infrarrojos hacia el pasado para presenciar el nacimiento de las galaxias. Pero en toda nuestra ambición por mirar hacia afuera, nunca imaginamos que algo podría estar mirando hacia atrás. Y ahora 3i Atlas ha destrozado esa ilusión. No vino gritando con ondas de radio o brillando con luces imposibles. Vino silenciosamente, con elegancia, enmascarado en el lenguaje de la naturaleza, polvo, gas, trayectoria. Pero enterrada en esos números había una gramática diferente. Una no destinada a ser escuchada, sino entendida. Una cola apuntando contra el viento solar. Una aceleración que resiste la gravedad. Una química que no pertenece a este lugar. Un momento que ensarta alineaciones planetarias con la precisión de un bisturí orbital. Y ahora, en el momento de máxima energía, justo cuando alcanza su punto más cercano al Sol, desaparece detrás del único lugar al que no podemos seguir. ¿Qué sucede detrás de ese telón? Tal vez nada. Tal vez todo. Porque en el silencio de esa sombra, estamos siendo probados no con fuego o invasión o mensajes en el cielo, sino con patrones, con pistas, con la fricción justa para ver si estamos prestando atención. Y si lo estamos, ¿qué haremos con lo que hemos visto? Esta podría no ser la historia de una nave espacial de otro mundo. Esta podría ser la historia de una civilización, la nuestra, que acaba de cruzar un umbral. El momento en que dejamos de asumir que el universo estaba vacío y comenzamos a preguntarnos por qué ya no se ve así. 3i Atlas no es solo un objeto. Es un espejo, una señal, una pregunta. Y tal vez, solo tal vez, sea la respuesta que hemos estado esperando todo este tiempo.